Curiosamente, a veces somos nosotros mismos los que estamos poniendo barreras en nuestra vida y sentimos también que la vida nos ha puesto muchas cosas y empezamos casi a veces desde cero u otras veces más abajo. Sin embargo, hoy somos lo que somos por las decisiones que tomamos sin importar en qué nivel empezamos. En el caso de Patti, yo podría decir que empezaste desde menos algo. La vida como que medio te golpeó, te pateó y pudiste haber tomado una decisión desde quitarte la vida hasta amargártela y sin embargo ahora te has vuelto una maestra. ¿Qué pasó en tu vida para que dieras ese vuelco cuando no tenías muchas referencias? Bienvenida. Pues muchísimas gracias por permitirme estar contigo, con tu público y realmente es bien interesante porque efectivamente podría parecer que a veces la vida se ensaña con uno en ciertas situaciones en las que muchas veces nosotros vivimos cosas, eventos desafortunados en los cuales no encontramos la salida. Muchas veces no lo pedimos, pero nacer en una familia donde no hay nada, pues no lo pides, solo naciste ahí, ¿no? Y a partir de ahí, pues te das cuenta de que efectivamente, ¿no? Uno va viviendo situaciones y circunstancias que yo hubiera dicho, bueno, ¿por qué mis papás no fueron así, no? No fueron Pero la mera realidad es, ¿cómo rompes eso si no tienes otros parámetros? No creo que sea el caso, pero suponiendo que tu papá, por ejemplo, fuera golpeador o fuera alcohólico o fuera drogadicto o lo que sea, no importa. Tú como chiquita es lo único que conoces, o sea, no tienes otros parámetros. ¿Cómo le haces para darte cuenta de eso e ir subiendo, rompiendo ese tipo de cosas si no tienes un referente? Bueno, algo bien importante, ¿no? Una vida como la que yo viví, muy personal, la verdad es que era una niña que, pues, no nos cuidaban, ¿no? O sea, no me estaban protegiendo, ni me dieron todo para que yo no fuera, pues, para que yo fuera una niña feliz y todo, y de alguna manera las circunstancias y las situaciones de la vida de las personas muchas veces son totalmente diferentes, pero en mi caso es que pues a mí y a mis hermanos no nos tocó que nos la tuviéramos bien fácil. Pero viviste mucho tiempo, entre comillas, sola. Aunque hubiera gente, sí. Estabas sola. Claro que sí, porque aquí estamos hablando de una circunstancia, pues en las que esos padres pues no tenían la forma, éramos demasiados hijos, éramos 10 y no tenían la forma de estar cuidándonos a unos y a otros, pero ellos tampoco tenían la capacidad de entender qué le estaba pasando en su vida, ¿no? Y dado a las circunstancias, pues ellos no tenían la manera de cuidar a sus hijos. Se va el padre y se queda la madre con los hijos y luego a nosotros nos meten en un orfanato. Pero, ese primer golpe, sí. ¿Cómo lo recibes? ¿Cómo lo manejas? No, pues la verdad es que ahorita pues ya perfectamente bien, pero cuando eres un niño estás pasando por duelos y pérdidas que no tienes ni idea de lo que estás viviendo. Sí, y obviamente hay una resiliencia que se empieza a generar por las circunstancias de la vida misma. ¿Qué llamamos a resiliencia? ¿Qué entendemos por esa resiliencia palabra? Es la capacidad de sobreponerte ante cualquier dificultad. Es decir que, pues bueno, no lo pedí, pero pues llegó. Pero esta parte de seguir adelante con tu vida, con lo que tienes, con el recurso que tienes. Entonces sigues en la vida y constantemente ¿Pero de dónde lo sacas tú si no tienes una referencia? Nadie te enseñó eso. No, claro que no, nadie me enseñó eso y precisamente por eso yo empecé. Yo más bien creo que cuando eres una persona que no te lo ponen facilito en la vida, tú empiezas como a querer saber cómo hacerle para salir adelante, para buscarte un trabajo, para si quieres estudiar, o sea, hacer muchas cosas y eso es resiliencia. ¿Y piensas que la vida la traía contra ti? No. En ese tiempo. Yo creo que más bien yo no entendía muchas cosas, pero el punto es que esta forma de vida en la cual yo me tuve que forjar fue así. A mí me tocó aprender y aprender y aprender y aprender. Y entonces, si algo me enseñó mi propia experiencia, tienes que levantar de donde estás porque hay otro camino, ¿no?
todavía no tenía conocimientos, adolescente, joven, inexperta, y te pasan cosas y tus propias experiencias de la vida las vas viviendo y vas viviendo todas tus situaciones, tus duelos, tus pérdidas, también los errores que uno va cometiendo, pero ¿eso no te hace vulnerable, por ejemplo, a un hombre que diga, ahorita esta me la manejo como se me dé la gana, que te trate mal y tú todavía sigas con él? Bueno, como te comento, las experiencias de la vida que también uno vive, el que no sabemos muchas veces cosas que el día de hoy sé a mis 54 años, ¿verdad? No sabía lo que era una relación a los 20, a los 30, ¿verdad? Esta necesidad a lo mejor de querer tener una pareja y creer que encontrar la persona correcta en tu vida puede ayudar. Esa parte, bien lo acabas de decir, ahí está una de las raíces que a lo mejor yo no miraba en su momento. Era la raíz del abandono. Entonces, mi falta de amor, de esa ausencia paterna, pues la verdad es que yo veía a una pareja como queriendo tener un papá. Como queriendo tener un papá. Y entonces, obviamente, uno se da cuenta que pues no es esa persona ni va a llegar el papá, ¿no? ¿Y esa ausencia la compartes contigo mismo desde adentro? ¿Te vives ausente? En este momento no. En este momento creo que ha habido muchísimo trabajo emocional, psicológico, trabajo espiritual, en el cual pues el día de hoy me encuentro en otro momento de mi vida y en otro momento de mi existencia. Pero fíjate, perdón que te interrumpa ahí, nada más por cuestión de tiempo. Estás en otro momento, pero hubo un momento que me imagino que dijiste, no puedo yo sola con esto, necesito afianzarme de algo, y te das el valor de decir, necesito ayuda. Exactamente. Todas mis pérdidas que viví de toda mi vida, yo no las había entendido, comprendido, que eran duelos no resueltos, situaciones, traumas y cosas que estaban ahí guardadas, perturbaciones emocionales. Y en el momento que yo me doy cuenta que ya no podía más, es cuando pues pido la ayuda para ser apoyada desde la terapia, desde todas las herramientas que hoy en día existen para que nosotros podamos ser funcionales en la vida. Yo en ese momento mi vida no funcionaba porque yo estaba totalmente devastada por muchas situaciones, circunstancias. Sin embargo, pues uno sigue viviendo como en automático. ¿Qué parte de esas ayudas te abrió el camino, te dio luz y cambiaste? Desde el primer momento cuando busqué la terapia psicológica, que respeto mucho y valoro mucho el trabajo de mi psicólogo porque admiro su profesionalismo. Desde ese momento me di cuenta de que había un camino que recorrer, como dice Jorge Bucay, el camino de las lágrimas, de ir elaborando cada uno de mis duelos no resueltos en mi vida, desde la pérdida de mis padres, el estar abandonada, el que nunca empezaron a pasar situaciones de la pareja, del que perdí también cosas materiales, perdí incluso la salud física. Wow. Pasé también por una cuestión de caer en situaciones de alcohol y todo esto, y entonces entender que yo necesitaba empezar a elaborar cada uno de mis duelos y mis pérdidas y entender, ¿no? ¿Cuándo entendiste que las tenías que enfrentar? Que no por evadirlas las estabas solucionando. ¿Cuándo supiste, ahora las enfrento? Cuando me di cuenta que no había nada resuelto. Porque cuando yo me acordaba la vez que el padre de mis hijos me dijo, yo ya me voy, ahí te quedas con los hijos. Ese fue un duelo muy fuerte que yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer con los hijos? Y sola. Entonces, ese fue el primer detonante que desencadena los otros duelos. Okay. El primer detonante de que ahí había más duelos. Entonces, cuando te vas dando cuenta de que hay cosas no resueltas, hay un duelo que llega tan fuerte, tan impactante, que se desencadena todo lo no resuelto. Y en mi caso, cuando pierdo mi salud física, mi salud mental, mi salud emocional, cuando yo estoy totalmente mal, enferma, ahí es donde
me doy cuenta de todas las cosas que no, todos los duelos, todas las pérdidas no resueltas en mi vida. ¿Y qué hiciste con eso? ¿Ya tienes el panorama? Ahora, pues a trabajar todo eso, a sanarlo a través de la ayuda y la importancia de por qué sí tenemos que pedir ayuda, porque en realidad entender que la verdad todas esas cosas que vivimos, esas experiencias nos van minando nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra salud emocional. Y eso ya no me va a seguir manejando. Yo me lo voy a enfrentar, porque si no lo enfrento me va a seguir llevando a donde quiera. Esa decisión es muy difícil. Es un camino que hay que transitar, el camino del dolor, ¿no? La pérdida de esos duelos es el dolor que hay que transitarlo con todo lo que conllevan esas emociones. Y de esa manera, entonces, pues sí, pero si yo me decía, si no lo transito, voy a seguir igual, porque puede pasar toda una vida, 50 años a los 60, y la persona no puede seguir con su vida, ser funcional en la vida, poder establecer relaciones sanas, poder tener vínculos sanos con sus familiares y poder tener una vida, un trabajo donde te sientas a gusto. ¿Cuándo? Que se me hace que es de lo más difícil que hay. Te enfrentaste a ti misma. ¿Cuándo te empezaste a conocer? Porque a lo mejor podías echarle la culpa a todo alrededor, pero a ti misma. Bueno, cuando empezó esta sanación mía, a través de todas estas herramientas terapéuticas, empiezo a entender que tenía que enfrentarme a mi, como lo dice Carl Gustav Jung, a mi propia sombra, de también trabajar muchos lados que no me gustan de mi persona, pero son parte de mí. Y fue un proceso, porque de eso ya pasaron ya casi 15 años, un poquito más, donde mis procesos me llevaron a empezar a tomar decisiones diferentes por elección. Yo empecé a querer cambiar el camino de mi vida, empecé a vivir, porque ya podía ser funcional en la vida, ya podía conectarme de una manera diferente con los demás y entender que en la vida hay pérdidas. Todos los seres humanos tenemos pérdidas y las pérdidas pues son propias de la existencia humana. Así como la vida y la muerte son las dos caras de una moneda, en realidad pues también es parte de nosotros como seres vivos y seres evolucionados. ¿Y por esa razón te metiste a ser tanatóloga? Por esta razón empecé a formarme en la psicología humanista. Como tengo muchas facetas, una de ellas es la tanatología, como consejera en adicciones, como logoterapeuta, psicoorientadora conductual. Tengo muchas facetas y en realidad empecé a descubrir mis talentos, mis dones, ¿sí? Porque muchas veces como estamos emergidos en el hoyo, no podemos ver todo lo que en realidad somos. Pero ese hoyo fue tu gran maestro. Mi hoyo, mi gran maestro, que el día de hoy empecé a tomar la tanatología y me empecé a enriquecer de todo lo que es el conocimiento, porque siempre he pensado que el conocimiento nos abre las puertas y que podemos mirar mejor. Un problema podemos verle diferentes ángulos. Entonces empecé a enamorarme de la tanatología porque empecé a entender mi vida a través de otras personas que veo su mismo dolor, porque también he tenido pérdidas de todo tipo. Fíjate, hablas mucho de pérdidas y yo a lo mejor estoy mal porque no lo tengo así. Tengo idea que Thanatos era el dios de la muerte y Logos viene de tratado de la muerte. El tratado de la muerte. Ajá. ¿Y por qué? Y creo que incluso ellos hablaban de la muerte, digamos, pacífica, no la agresiva. ¿Por qué si hablas ahorita de la muerte, luego lo metes con pérdida, de pronto lo extrapolas a toda la palabra pérdida, que puede ser desde lo que nos estás platicando, padres, hijos, el coche, tu casa, todo lo que sea? ¿Por qué se extendió tanto esa palabra? ¿Y por qué puedes ayudar a la gente que tiene pérdidas?
Bueno, porque me gustaría decirle a las personas que realmente el día de hoy escuchamos la palabra tanatología y realmente hoy podemos estar un poco más familiarizados, pero en realidad la tanatología es un conocimiento vasto que obviamente tiene sus orígenes, ¿verdad? En los años 50 se es tomada como ciencia y disciplina. Efectivamente tiene que ver tánatos, muerte, logos, tratado, sentido, es encontrar el sentido a lo que yo estoy viviendo en mi vida. Puede ser que una persona esté en un proceso de una muerte en fase terminal o que yo esté pasando por una pérdida de un ser querido. Puede ser que esté viviendo alguna pérdida tan dolorosa que en realidad la formación de la tanatología es muy amplia, muy amplia. Perdí mi coche, perdí mi trabajo, etcétera. Claro. ¿Entra también ahí? Están las pérdidas, porque no solo tiene que ver con el perder a un ser querido, sino también tiene que ver con la parte de que todo el tiempo estamos en pérdidas. Es una situación, como te lo comentaba, parte de nuestra vida como seres humanos. Desde que nacemos vamos teniendo pérdidas todo el tiempo y obviamente podemos... ¿No ser joven ahorita es una pérdida para mí? Más bien no es la pérdida de la edad, sino más bien es todo lo que conllevan ciertas edades. Porque cuando, por ejemplo, las mujeres, en mi caso personal, cuando estamos a la edad de los 50 años, empezamos a vivir una serie de cosas, de cambios, que muchas veces pues los hijos ya no están. También el entrar en otra etapa de tu vida, de cómo vas a vivir el día de hoy, en un proceso biológico, psicológico, emocional, incluso espiritual. Entonces el ser humano va evolucionando, su vida va evolucionando, cambiando. Las crisis existenciales son pérdidas, porque todas las podemos vivir. Incluso puede que yo esté en una carrera que pues a lo mejor creo que es la mía, pero resulta que empiezo a entrar en crisis porque como que ya no me está gustando algo, como que ya no siento esa conexión con eso, ese que debería de ser mi forma de venir a servir a la vida, y entonces yo entro en crisis de saber hacia dónde voy y qué otro camino puedo elegir. Entonces, obviamente, las crisis son partes de pérdidas de los procesos de las personas. Un ejemplo o dos. ¿Quiénes van contigo en la vida real? ¿Qué han ido contigo? ¿Y cómo has logrado que ellos manejen su pérdida? Bueno, entre mis herramientas y lo que yo en mi formación, obviamente tengo herramientas terapéuticas, pero también cuando empiezan a conectar con el dolor y empezamos a trabajar su proceso de elaboración del duelo, también hay que ayudarlos a encontrar ese sentido de nuevo a la vida después de haber pasado por una gran pérdida, como lo puede ser la pérdida de una pareja, ¿no? Y obviamente hay que llevarlos de la mano. Esto se llama un acompañamiento tanatológico y tan necesario y tan importante que las personas sepan y entiendan que la verdad somos seres vulnerables, que en el momento que nosotros estamos pasando por una pérdida, un dolor tan fuerte, porque duelo viene del dolor. Es como una quemadura que te está quemando por dentro, pero tiene reacciones, porque nosotros como seres biológicos, nuestro organismo realmente entra en un desequilibrio mental, emocional, físico y hasta espiritual. Y entonces nosotros empezamos a sentirnos como que hay una desfragmentación del ser, porque hay pérdidas que pueden ser demasiado fuertes, demasiado significativas para la persona. Por ejemplo, se me ocurre uno. Puedo entender que se mueren los abuelos, los papás, la pareja, pero yo creo que es imposible entender que se muera un hijo. Al grado que creo que no tiene ni siquiera un nombre, el otro puede ser huérfano o lo que sea, no se tenga un nombre cuando se te muere un hijo o una hija. Eso yo creo que es casi hasta ilógico, porque por naturaleza no debería de pasar eso, aunque pues todo el mundo se muere.
¿Ahí cómo manejas ese caso, digamos así, el primerito que se me ocurrió ahorita? Bueno, mira, recuerdo el caso de una chica joven, que se murió su bebé, se le murió su bebé de 3 meses, Híjole. en una situación que ni siquiera estaba enfermo el niño, ni siquiera fue algo desafortunado, repentino, un accidente. Entonces, obviamente, la chica entra pues en su duelo, en su proceso y todo, pero realmente fue un caso tan fuerte que la chica, la verdad, entró en una depresión que sí ya me estaba detonando a que esto podía llegar a ser incluso pues ya clínicamente tratada con un psiquiatra, porque la depresión es una enfermedad mental. O sea, se pueden volver locos. Pueden llegar incluso hasta el suicidio. Y muy devastada, ¿no? Wow. De los casos más fuertes, sí. ¿Y qué hiciste ahí? Ayudarle en su proceso y canalizarla hacia un tratamiento médico. Pero qué bueno que no te sientes Superman y que tú vas a poder resolverles todo. Dices, hasta acá está mi límite y ahora que vaya con alguien que esté más allá, ¿no? Eso se me hace muy, muy valioso. Sí, claro. Pues mira, es bien importante darnos cuenta de que necesitamos entender y comprender nuestra vulnerabilidad como seres humanos ante cualquier situación de esta índole, porque entonces comprender que hay personas profesionales que se dedican a ayudar al acompañamiento. Si yo hubiera entendido esto cuando yo tenía 20 años y mis primeras pérdidas las hubiera podido sanar, pues no me hubiera tardado mucho tiempo en sanarlas, porque hay un duelo normal y hay un duelo patológico. Entonces, la tanatología es una terapia breve, es una terapia en el presente y es una terapia para ayudarles a salir y volver a resignificar la vida y empezar a vivir con todo a pesar de las situaciones. Sé que parece muy fácil decir esto, pero precisamente si algo amo es la formación humanista en la cual, la psicología humanista en la cual yo decidí. Creo que amas en la vida también. Eso quizás te ayudó a que en los tiempos muy difíciles no pensaras o te suicidaras, intentaras pues hacerlo. Me imagino que eso es porque tú amas la vida. Sí, porque aprendes a valorar tu vida y saber que aunque uno está en una pérdida, un duelo muy fuerte, siempre vas a tener esa red de apoyo, alguien en tu familia o tú le tienes un gran amor a alguien en la vida todavía, que tú dices, no, yo sigo aquí porque tengo que seguir adelante y hay un amor tan grande. Y ese puede ser amor hacia uno mismo o hacia los que todavía se quedan aquí en la vida, ¿no? Entonces, vale la pena entonces transitar todas esas emociones que son parte del duelo, son parte del duelo. Perfecto. ¿Cuál ha sido, así lo más rápido, el caso que más te has hecho sentir satisfecha de haber ayudado a alguien? Porque me imagino que esa ayuda, porque el que toma la decisión final es el alguien. ¿Cuál es algo así que dijeras, este caso me gustó mucho? Pues bueno, fue un caso de un hombre, porque como consejera también he estado en clínicas, pero también he trabajado en tanatología dentro de las clínicas de adicciones, y fue el caso de un hombre que pues la relación se termina, ¿no? Las circunstancias de la relación, tenían una vida muy estable, vivían bien, o sea, todo estaba bien, y de repente se truena la relación, empieza pues a perderlo todo, a perder la pareja, la familia, las hijas, porque la mujer lo aleja de sus hijas, pierde pues el trabajo, su estabilidad, todo, y se tira al alcohol, y obviamente me tocó tratarlo y atenderlo y verme, darme cuenta de que podía. Te agradecemos mucho desgraciadamente por cuestión de tiempo, y también pues yo creo que una de las cosas que parece ser que al menos en mi caso ha funcionado, todos tenemos pérdidas, papá, mamá, seres que queremos, pero he aprendido a que en lugar de que cada vez que pienso en ellos tenga dolor, a agradecer haberlos tenido en mi vida. Prefiero esa parte difícil
a simple y sencillamente decir, mejor no los hubiera conocido. Enseñanza de vida. La vida es sencilla, nosotros la complicamos.